Buenas tardes, queridos discentes. Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a su cuarta clase en Derecho Procesal Civil, Ley 902, en este diplomado que ha podido llegar, ha trascendido prácticamente todos los departamentos, todos los municipios de la República de Nicaragua. Un saludo al doctor Víctor desde Ciuna, a la doctora Claudia desde Puerto Cabeza, que está siempre al pendiente de esta clase. De todos un cordial saludo, y los de Managua, el centro del país y occidente, que con mucho gusto siempre nos ven. Prácticamente la clase de hoy va a ser lo que serían los presupuestos procesales de las partes, todo lo que prácticamente encierra las partes, sus presupuestos como parte, la legitimación, la pluralidad de las partes, la sucesión, la postulación procesal y algo que se llama asistencia jurídica, que hoy el nuevo procedimiento civil lo retoma. Prácticamente podemos nosotros, según nuestra lámina, debemos de comenzar prácticamente a hablar de lo que sería la capacidad de las partes. Pero antes de hablar de lo que sería la capacidad de las partes, debemos de enfocarnos y comprender qué significa la palabra parte en derecho procesal civil. Parte, según Chio Benda, yo analizaba y buscaba, decía Chio Benda en una de sus escritos que parte en sentido procesal es como aquella que demanda en nombre propio una actuación de la ley y aquella otra contra quien se demanda. Esta se denomina la parte demandada. También tenemos a Silvia Barona Vilar, otra jurista que nos da un concepto de lo que sería parte y nos reitera y nos dice que serían partes procesales quienes en tal condición figuran en un proceso, de modo quienes en tal condición figuran en el proceso únicamente por una razón, tales como un sujeto, van a resultar afectados de uno u de otro modo por una resolución judicial. En términos generales, entonces, podemos decir que parte, por así decirlo en palabras criollas, parte no es nada más y nada menos que quien asume la titularidad de las relaciones procesales, con las cargas, obligaciones, expectativas y lógicamente que existen responsabilidades inherentes a esa posición. Ahora, parte en un proceso y que un tercero sea parte en el proceso es muy diferente. Entonces, tercero, ¿qué significa la palabra tercero en procesal civil? Tercero es quien no es parte, no existiendo posiciones intermediarias. Sé que es parte o se es tercero, y este puede verse afectado, lógicamente, por el proceso, sin que ello suponga que adquiera automáticamente la condición de parte. Lógicamente que puede intervenir en el proceso otras personas que no son titulares del derecho subjetivo, ni cumplen lógicamente con la obligación alguna derivada de una relación jurídica material, ni ostentan tampoco interés alguno legítimo derivado de dicha relación, ni tampoco soportan en su esfera patrimonial o moral aquello que llamamos nosotros como los efectos ulteriores de la sentencia, como por ejemplo los testigos y los peritos. Casualmente, hoy, analizando una sentencia, y ya que estamos tocando la parte de peritos y de testigos, me encontraba una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Occidente, Tribunal de Apelaciones de Occidente, y que quiero leerla textualmente, lo que dice la sentencia en su parte resolutiva, que me llamó la atención, para que nosotros comencemos a entender que el testigo, dice la Sala Civil de León, que testigo es la persona que ve, oye y percibe por los sentidos algo que no es parte y que puede reproducirlo a través del lenguaje hablado o escrito o por signos. El testigo de vista ocular es el que presencia directamente lo que refiere, por lo que se diferencia técnicamente de la especie opuesta, que es el testigo de oídas y el testigo presencial. Es el que depone sobre dichos y hechos, oídos y vistos por él, acaecidos en su presencia. Esta sentencia es del 2 de octubre del año 2002, emitida por el Tribunal
de Apelaciones de Occidente. Vean qué interesante esto, hace a correlación con lo que estamos hablando aquí, los efectos ulteriores de la sentencia con los terceros. Debemos de recordar que según la ley 902, cuando la ley permite a las partes demandadas llamar a un tercero para que éste intervenga en un proceso, solicitará a la autoridad judicial que sea notificado al tercero, lógicamente, la pendencia del proceso. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar la demanda. La ley 902 también dispone que en los casos establecidos por la ley, la parte demandante podrá llamar a un tercero para que intervenga en un proceso, incluyendo la solicitud en la demanda. Admitida por la autoridad judicial tal intervención, el tercero será considerado parte con todos los efectos. Que hemos de recordar que también un tercero puede ser parte en base al artículo 77. Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la capacidad para ser parte. Prácticamente es como decimos los nicaragüenses, es el derecho de goce. Es la actitud propia, genuina, para ser titular de derechos, cargas y obligaciones que se derivan del proceso. Lógicamente que aquí indica quién puede ser parte en un proceso. La capacidad para ser parte debemos de comprenderla que corresponde con la capacidad jurídica del derecho civil. Asiste a todos los sujetos del derecho, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. La capacidad para ser parte permite el ejercicio de todos los derechos fundamentales de acción y tutela judicial efectiva. Hay que distinguir entre la capacidad de las personas físicas y la capacidad de las personas jurídicas, por cuanto estas tienen un tratamiento de diferente índole. Corresponde a la capacidad jurídica del derecho civil, que le asiste a los sujetos del derecho, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Lo repito. Bien, si nosotros nos vamos exclusivamente al artículo 64 del CPCN, prácticamente ahí nosotros vamos a ver quiénes pueden ser parte en un proceso civil, dice el artículo 64, las personas naturales, así como usted y yo, que simplemente obtengan la mayoría de edad. Tienen la mayoría de edad, cuentan con sus derechos políticos y civiles, no hay ninguna sentencia que limite esos derechos, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la persona, al individuo. También la ley habla acerca de los concebidos no nacidos en la forma que señala en este código. Y ahí prácticamente nos vamos y nos desprendemos a lo que habla el Código de Familia. Simplemente para nuestra legislación, el simple hecho de que el embrión esté dentro del útero de su madre, ya es considerado persona para nosotros. Y se le conceden obligaciones, con la excepción que a los concebidos no nacidos no tienen obligaciones, solamente cuentan con derechos. Hasta que ya nacen y tenga la capacidad correspondiente, entonces ya va a adquirir obligaciones. Y nosotros lo podemos ver en el artículo 19 civil, el artículo 1197 civil, que es lo que habla, ¿verdad?, acerca de lo que sería la persona. Ahora, las personas jurídicas nacionales o extranjeras debidamente constituidas, inscritas y autorizadas de conformidad con la ley y la materia. Es aquí donde nosotros hablábamos y decíamos que dentro de la capacidad jurídica del derecho civil asisten los sujetos tanto de personas físicas como jurídicas. En este caso, las personas jurídicas nacionales, las sociedades, las fundaciones y todas aquellas que tengan la capacidad. Y recuerden que con referente a las fundaciones o a la ONG, quien emite eso sería el Ministerio de Gobernación. Y referente a las sociedades anónimas, cuando ya tienen su inscripción en el registro público de la propiedad inmueble y mercantil del departamento correspondiente. Las masas patrimoniales, los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titularidad o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y de la administración, también tienen capacidad para ser parte. En la número 5, que habla acerca de las entidades sin personalidad que contraten con terceros, a esta se refiere exclusivamente por las que se gestionen. La persona que lo gestione
la persona que lo hace, el individuo que lo administra, entonces prácticamente es quien tiene la capacidad para hacerlo. Y nosotros vemos en el número 6, pues la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría General de la República cuenta con su propia ley autónoma, por así decirlo, y él tiene intervención en todos los procesos como parte, siempre y cuando la ley así lo demarque. La administración pública, el Estado propiamente, por así decirlo. Me llama también aquí los grupos de personas consumidoras y usuarios afectados por los términos previstos en este código y las sociedades irregulares. Y ahí hablamos de las sociedades de hecho, que prácticamente están incorporadas a esto. Ahora, también la capacidad para ser parte, como yo les decía, que hay que distinguir entre la capacidad de las personas físicas con las personas jurídicas. Las personas físicas pueden comparecer en cualquier proceso. Tienen capacidad, lógicamente, para ser parte. Los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, en general, tienen esta capacidad los mayores de edad, en los que no concurran una causa de incapacidad declarada judicialmente, que creo que está establecida el procedimiento del 25 en adelante de la ley 870. En aquellos supuestos en los que no se produzca esta circunstancia, las personas físicas deberán comparecer mediante la representación apoderado con una asistencia. Las actuaciones procesales de las personas jurídicas comparecerán a través de las personas que los representen. Como veníamos hablando anteriormente, estamos ante una representación necesaria, que más adelante lo vamos a ver, en lo que no hay dos voluntades, sino una sola, la del órgano de representación por medio del cual la persona actúa. El artículo 66 nos habla acerca de lo que sería la capacidad procesal. No es lo mismo tener capacidad para ser parte y no es lo mismo tener una capacidad procesal. La capacidad procesal también es conocida como legitimación ad procedens. Es la actitud para realizar válidamente actos procesales en palabras de la ley. Aquí tenemos, para comparecer a un proceso, la regla general es que haya una existencia de capacidad, es decir, que tienen la capacidad para ser parte, la tienen para realizar válidamente actos procesales en el proceso. La capacidad procesal o de la actuación procesal es la actitud para ejercer la acción, comprender en el proceso para interponer la pretensión, ya sea como parte actora u oponerse a ella en calidad de parte demandada. Y realizar en lo que llamamos nosotros el cumplimiento de la postulación necesaria, válidamente la totalidad de los actos procesales de alegación, prueba, de impugnación, coincide con la capacidad civil de obrar que tiene toda persona jurídica y física que se encuentre en el pleno goce de sus derechos civiles. En el Código se regula lo concerniente a las partes, sus presupuestos, así como la intervención de terceros, denominados partes secuenciarias. Para el doctor Gómez Orbaneja, el concepto de parte es un puro concepto formal del derecho procesal. No es reductible el concepto de parte del derecho material. Las partes en el proceso pueden o no coincidir con los sujetos de la relación jurídica, sustantiva, objeto de algo que llamamos pretensión. Una persona puede pedir en nombre propio el acto de la tutela jurídica, invocando un derecho del que no es titular. Parte en el proceso no es entonces el titular del derecho, sino aquel que en nombre, sería en nombre propio, ejercita tal acción. En el código que se establece un concepto de parte material, sino que se hace referencia a los diferentes presupuestos procesales para ser parte en un proceso civil, ya sea como parte principal o como manera necesaria. Si nosotros vemos ahí en la lámina anterior,
referente a la capacidad para ser parte, en las entidades sin personalidad jurídica se le reconoce dicha capacidad por cuanto intervienen en el tráfico jurídico, realizan contrataciones, adquieren bienes, de tal manera que estos entes lo que hacen es crear, modificar, extinguir una relación jurídica, de la que surgen conflictos que no serían resueltos por carencia de personalidad y para no dejar desprotegidos a quienes prácticamente contratan con ellos. Se les otorga la capacidad para ser parte según la ley 902. Por ejemplo, los grupos de consumidores, sociedades irregulares, los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros, en nombre de fulano de tal. La capacidad del Estado para ser parte, que ahí está en el 64, inciso 7, que es la administración pública. En cuanto a las partes, es necesario hablar sobre el Estado como parte de un proceso. Al respecto es pertinente abordarlo, escrito por el doctor Ramón Gutiérrez Silva, catedrático chileno, sobre un aspecto. Los argumentos esgrimidos por la doctrina para afirmar la personalidad jurídica del Estado y su administración tienen como elemento común las circunstancias de que ésta se estima tanto en su concepción histórica como en su posterior desarrollo. Según el CPCN, la capacidad para ser parte, la Procuraduría General de la República, respecto a los procesos en que hay intervención como parte, cuando así lo prevea la ley. Por la administración pública se entiende aquella definida por la ley que regula la jurisdicción contenciosa administrativa y otras leyes de la materia. La administración pública, al intervenir en un proceso civil, cualquiera que sea su posición procesal, se someterá lógicamente al Poder Judicial, que es lo que nosotros llamamos, a través del artículo 160, y que siempre lo repito, como norma particular de las expresiones señaladas en este código y otras leyes. Ahí tenemos nosotros en el 68 la intervención de la Procuraduría General de la República. Ese artículo también lo pueden concatenar en su CPCN con el 779. Los demás casos que estarán en la regla siguiente, dice el 66, las personas naturales que no se hallen en el caso del párrafo anterior deberán comparecer mediante representante, asistencia, autorización, habilitación o defensor exigido por la ley. La persona natural, por el simple hecho de tener capacidad, pues prácticamente no puede comparecer ante el judicial. ¿Por qué razón? Simple, no conoce de cuestiones jurídicas. Entonces necesita, dice, de alguien, de un asistente, y que más adelante lo vamos a ver ahí nosotros cuando miremos la postulación procesal, la asistencia jurídica, y cuando miremos todo lo referente a la obligatoriedad del poder. También debemos de recordar que se nombra un defensor público, ¿ya? Y hay que determinar si el defensor público está autorizado para defenderte en materia civil o solamente para materia penal o para materia de familia. Yo tengo entendido que muchos municipios no tienen defensor público en materia de civil. Los concebidos no nacidos comparecen, dice, comparecerán la representación legítima, lógico, los padres. No nos vayamos a otro lado. Los padres, la mamá y el papá, prácticamente comparecen en nombre del menor. Las entidades sin personalidad jurídica, yo les decía, por quien la gestionen, y esto es lo que está regulado en el Código de Comercio. Los grupos de personas consumidoras conforme a la ley 842, la ley de usuarios, y los pueblos originarios y afrodescendientes, que también tienen prácticamente esa relevancia constitucional, donde se les concede, se les reconoce ese derecho que tienen.
Referente a la legitimación, en la legitimación, aquí prácticamente es la vinculación con el objeto litigioso. Existe una vinculación porque es el requisito que viene determinado por una relación jurídica material que vincula a las partes con el bien del interés litigioso. Lógicamente que se erige en un elemento de la fundamentación de la pretensión, por lo que no puede ser examinado dentro de los presupuestos procesales, sino dentro del objeto procesal. La legitimación determina quién debe ser parte en un proceso concreto, ya sea como demandante, que sería una legitimación activa, o como demandado, una legitimación pasiva, para que el pronunciamiento judicial de fondo tenga eficacia. El concepto de legitimación alude a una especial condición y vinculación a uno o varios sujetos en el objeto litigioso, determinando que les habilita para comparecer o exige su comparecencia, individualmente o junto con otros, en un proceso concreto con el fin de obtener una sentencia de fondo. No es un presupuesto procesal o un elemento de la fundamentación, sino un elemento de la fundamentación de la pretensión, que ahí es donde nosotros venimos a correlación, que impide resolver sobre las cuestiones del fondo. Y nosotros también, si nosotros vemos la legitimación, la capacidad para ser procesal y la capacidad para ser parte, nosotros venimos y la encontramos como defectos procesales, la podemos oponer como defectos procesales que están regulados en el 443. Miren, falta de capacidad, falta de representación, falta de postulación. Debemos de recordar que cuando se estructura la demanda, y la demanda viene diseñada, por así decirlo, conforme las mismas finalidades del 441. Al ser prácticamente estructurada conforme el 441, en ese mismo orden, así que el primer orden del 441 es integrar las partes a un arreglo. Y el segundo orden, entonces ahí es donde viene la estructura de la pretensión, de la demanda, es el saneamiento de los defectos procesales. Ahí es donde yo puedo alegar las excepciones, los incidentes correspondientes, ya que tengan incidentes, excepciones y cualquier otro defecto que se pueda proponer a la hora de contestar dicha demanda. Ahora, doctrinariamente, por así decirlo, a mí me gusta mucho la doctrina también, he aprendido mucho. Podemos observar en dos formas. Tenemos algo que le llamábamos nosotros la legitimación ordinaria, que puede ser según las relaciones jurídicas. Conforme a las relaciones jurídicas, tenemos la activa y la pasiva. La activa es quien afirma ser titular de un derecho o que tiene un interés. Y la pasiva, frente a quien se pretende o quien se imputa el cumplimiento de una obligación. Teniendo en cuenta la titularidad de la relación, se diferencian una de la otra. Las originarias, algo que se le conoce como el demandante y el demandado, son los sujetos originarios del derecho y la obligación. Es decir, el resultado de cómo nació la relación jurídica. Y el derivado, donde uno o los dos comparecen en el proceso como titular de un derecho y una obligación que originariamente pertenecía a otra persona. Y por último,
hay determinadas situaciones jurídicas en las que la ley determina qué posición debe ocupar una persona para que esté legitimada. Esa es en la legitimación ordinaria. En la legitimación extraordinaria se concede legitimación a sujetos que no fueron parte en la relación material o que no tomaron parte en el negocio jurídico, pero que están facultados por disposición expresa de la ley. Es aquí donde vienen los terceros, que habla el artículo 77, los terceros en un proceso. El supuesto más conocido de la asociación procesal que faculta a una persona para actuar en el proceso en nombre propio y en un interés propio, pero es un derecho ajeno, que es la que nosotros conocemos como la acción subrogante y revocatoria. Reclamación de la renta por el arrendatario al subarrendatario. Ahí tenemos, vean, esos dos ejemplos. Otro presupuesto es la representación, la creación jurisprudencial relativa a la comparecencia en juicio de la comunidad de bienes. Es ahí donde nosotros caemos ahorita con los comuneros. El comunero puede actuar en el proceso en nombre propio, con los derechos de la comunidad y en provecho de éste si no hay oposición de los demás comuneros. La ley 902 regula la legitimación extraordinaria que viene a existir de una derivación del interés general, dentro de lo cual tenemos a las asociaciones de consumidores y usuarios, que ahí lo acabamos de ver hace un momento. En este caso, el ordenamiento jurídico permite la intervención de personas jurídicas para la defensa de los intereses colectivos. Y no solamente colectivos, también difusos. ¿Qué exige la intervención del representante de la ley de los consumidores y de la Procuraduría General de la República? La legitimación en caso de muerte es la que habla prácticamente el artículo 70, es la legitimación procesal, la sucesión procesal, que es la que habla acerca del artículo 79. El artículo 79 habla acerca de lo que sería la sucesión procesal. Y dentro de la sucesión procesal, que es lo que anteriormente le decía yo, que una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado para tal efecto en su testamento. La designación puede recaer a una persona jurídica. Si no hay algo que conocemos designación, es decir, determinado, estará legitimado para recabar la protección del cónyuge viviente en unión de hecho estable, descendientes, ascendientes, hermanos, hermanas, a como lo habla el artículo 1001 del Código Civil. Referente a la pluralidad de las partes, tenemos nosotros aquí en la pluralidad de las partes lo que conocemos nosotros como litis consorcio. Dentro del litis consorcio, yo lo he aprendido de la siguiente manera: uno contra uno, uno contra varios, varios contra uno, muchos contra uno, muchos contra muchos. Ahí prácticamente tenemos nosotros lo que sería la pluralidad de las partes en la intervención de los terceros. Deben de recordar también que la pluralidad de las partes y litis consorcio
se puede oponer como excepción. El litisconsorcio se da cuando en un proceso concurren, como yo les decía, varios demandantes y demandados, y al mismo tiempo comparecen terceros con pretensiones propias, comunes a una de las partes, u opuesta total o parcialmente a ambas partes. Es importante señalar que no se debe confundir en un proceso la pluralidad de las partes a la pretensión de una de las partes. En la pluralidad de las partes pueden ser varios demandados y varios demandantes, pero no existen terceros principales que se opongan a esas pretensiones. Vamos a ver nosotros aquí lo que sería las clases de tipos de litisconsorcio, que ahí las tenemos en la lámina, que son 3. Litisconsorcio voluntario, activo y pasivo, litisconsorcio necesario y los terceros en intervención. El litisconsorcio voluntario, activo y pasivo podrá comparecer y litigar de forma conjunta como demandante o demandado, 2 o más personas que siempre formulen sus pretensiones basadas en un mismo título, causa de pedir. Y ahí viene la legitimación. Las pretensiones sean conexas y la sentencia a dictarse respecto a uno pudiese afectar al otro. Ahí tenemos prácticamente el litisconsorcio voluntario, activo y pasivo. ¿Cuál es el modo de proceder en el litisconsorcio necesario? La autoridad de oficio, y lógicamente a petición de parte, podrá apreciar la defectuosa constitución del litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo. Para la tramitación del litisconsorcio necesario, se procederá de la siguiente manera. Comprendamos esto. 1. Si la autoridad judicial de oficio observa en la demanda o en la contrademanda o reconvención la falta del litisconsorcio necesario activo, ordenará a la parte actora o contrademandante que dentro de 5 días simplemente vaya a ampliar su demanda o contrademanda o reconvención contra las personas que le falten, bajo el apercibimiento de no admitirla según corresponda. Deben de recordar que en el CPC de la ley 902 no existe más el término de la distancia y va a comenzar a correr, por así decirlo, el cómputo del plazo para que se nos conceda la audiencia inicial hasta que se notifique al último de los que están involucrados dentro del litisconsorcio necesario. Como segundo, tenemos que la parte, al integrar la litis, solo podrá añadir las alegaciones, aquellas otras imprescindibles, para justificar las pretensiones contra las o los nuevos demandados. Pero esto, ojo, sin alterar sustancialmente lo pedido, Cuando el litisconsorcio necesario activo se planteare en la audiencia inicial, que ya sería un caso hipotético, se procederá conforme los artículos referidos a la falta del debido litisconsorcio, que sería prácticamente, aquí tenemos el litisconsorcio 74, 75, 76, en el que se establece el procedimiento a seguir en el caso en que la demanda debe ser dirigida contra otras personas. El efecto del litisconsorcio es el de tramitar una sola causa, un solo procedimiento único y una sola sentencia común. Miren, 3 características. En cuanto a los recursos y las nulidades, es necesario observar que el litisconsorcio es voluntario o necesario, porque dependiendo de eso va a existir la diferencia. Pues en el voluntario el recurso afecta a quien lo solicite. En cambio, en el necesario, si el recurso o la nulidad es interpuesta por una de ellas, le afecta a los demás la resolución
emitida por el tribunal o por el juzgado. De igual manera, cuando se trate de renuncia a la pretensión, al allanamiento o la transacción, que son las formas anormales de terminar un proceso, la decisión de uno o varios no afecta a los demás, pero en el necesario, óigase bien, en el liticonsorcio necesario sí afecta al resto de liticonsortantes, pues en este caso no podría iniciarse un nuevo proceso por los restantes, porque simplemente pasó a lo que llamamos cosa juzgada. Ahí también tenemos nosotros la intervención de los terceros, que habla, como les decía yo, el 77. Y aquí dentro de la intervención de los terceros, debemos nosotros de quedar claros como abogados y que la solicitud que habla el 77, párrafo segundo, lo voy a leer textual. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del proceso de la solicitud. Bien, es una solicitud que se hace. La autoridad judicial convocará a la audiencia en el plazo de término de 24 horas, en la que resolverá mediante auto la procedencia o no de la intervención del tercero. Admitida por la autoridad judicial la intervención del tercero, no se retroactarán, es decir, no se vendrá para atrás ninguna de las actuaciones procesales, pero el interviniente será considerado parte en todos los efectos, pudiendo defender sus pretensiones o las pretensiones formuladas por sus litisconsortes, independientemente de que su litisconsorte renuncie, se allane o desista de dicho procedimiento. Para caer nosotros a la sucesión procesal, que habla el artículo 79, simplemente la sucesión procesal es la transmisión del objeto litigioso por causa de muerte o entre vivos. Ahora, si es por causa de muerte, es lo que nosotros llamamos, sea por testamento o sea por declaratoria de heredero. Y si es por entre vivos, es lo que el Código Civil señala y dice, aquella escritura que hacemos los notarios, que se encuentra regulada en el 2741 civil, simplemente una cesión de derechos litigiosos. Simplemente este problema, este pleito, este conflicto, te lo vendo por una cantidad determinada, y el que lo compra se queda obligado a las resultas del proceso. Y una vez que ya salga las resultas del proceso, si ganó, bendición del Eterno. Y si no ganó, pues va a poder hacer uso de los recursos hasta alcanzar un mejor derecho. Las partes en un proceso pueden ser sustituidas por otras. Como le dije, ya sea por causa de muerte o porque una de ellas venda, ceda por una cantidad determinada el objeto litigioso a otra persona, a un tercero que no tiene nada que ver. A esto le conoce la doctrina y le conoce nuestro CPCN como la sucesión procesal. Para tal efecto, se regulan en ambos casos el procedimiento, suspendiendo el procedimiento principal a fin de que se notifique a comparecer a quienes corresponde según el caso. Cuando los herederos, en el caso hipotético, te viene a la mente ahorita, cuando los herederos no son habidos o quien le corresponda comparecer en caso de muerte, se notificará primeramente a la PGR, a la Procuraduría General de la República, a fin de no dejarlos en indefensión. Cuando sean habidos y no quisieran comparecer, se seguirán los trámites procesales correspondientes con el abogado o con el abogado ya personado, a fin de que se garantice la defensa de los trámites. Si nosotros nos vamos al artículo 81, aquí hay varios momentos, por así decirlo. Y si ustedes ven, tenemos que leerlo taxativamente para que le podamos comprender conforme el artículo 81. Vayan a buscar su CPCN. Y dice el primer caso. En caso de deceso de la persona litigante,
La parte contraria lo informará a la autoridad judicial identificando a los sucesores y su domicilio, solicitando se les notifique la existencia del proceso. La autoridad judicial emplazará a los sucesores para que comparezcan en un plazo de 10 días, suspendiendo el proceso hasta que se personen los sucesores o finalice dicho plazo. El primer supuesto. Segundo proceso. Cuando la persona litigante fallecida, óigase bien, litigante fallecida, sea la parte demandada, y las demás partes no conocieran a los sucesores, o estos no pudieran ser localizados, se notificará a la Procuraduría General de la República la existencia del proceso, emplazándolos para comparecer en un plazo de 5 días. En el primero era un plazo de 10 días, en el segundo presupuesto, plazo de 5 días. Bien. Tercero, cuando los sucesores de la parte demandada no quisieran comparecer, el proceso seguirá adelante con el mismo abogado o la misma abogada que tenía la parte fallecida por un plazo de 60 días, hasta con la comparecencia de la parte representada o hasta que se haya testimonio en el proceso de haberse notificado la cesación del mandato, transcurrió los cuales continuará el proceso conforme lo previsto en el Código. Cuarto, si la persona litigante fallecida fuera la parte demandante y sus sucesores no se personasen por cualquiera de las circunstancias expresadas en el segundo párrafo de este artículo, dentro del plazo de 60 días se entenderá que ha habido desistimiento, conforme al artículo 99 del CPCN. Pero esto es si la parte demandante, los sucesores de la parte demandante no comparecen prácticamente a darle seguimiento al proceso. Si la falta de personamiento de los sucesores se debiese a que no quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la pretensión ejercida y se le condenará en costa en ambos casos. Esto está, lo podemos también buscar, hacer relación este artículo con el 3345 civil, numeral 5, y el 3351 civil. En el artículo 83, ahí está algo que se llama la denegación de la sucesión por transmisión entre vivos, que es lo que acepta la cesión de derechos litigiosos. Cuando no se accederá a la solicitud, miren, se hace una solicitud, así como la solicitud de diligencias preparatorias, solicitud de medidas cautelares, aquí se llama solicitud de transmisión entre vivos por objetos litigiosos, así se llama, solicitud de transmisión entre vivos del objeto litigioso. Se adjunta prácticamente la escritura de cesión de derechos litigiosos. Ahí podemos leer en el artículo 83. Ahí sería todo lo concerniente a la sucesión procesal. Para ir prácticamente terminando la clase, hoy fue pequeña la clase, pero de gran trascendencia porque hay que manejar la capacidad, la representación, cuando hay una sucesión procesal, cuando hay un litisconsorcio, uno contra uno, muchos contra muchos, uno contra muchos, muchos contra uno. Caemos a lo que sería la postulación procesal y la asistencia jurídica, que prácticamente aquí está regulado, por ejemplo, el artículo 85, automáticamente lo deben de concatenar con el artículo 87, 90, 92, 93, 94 y 95. Y el artículo 86 lo concatenan con el 7, con el 8 y con el 10 del CPCN, que habla acerca de los principios. Las diferentes legislaciones procesales determinan que una de las instituciones más importantes es la relación de la postulación procesal, y así también es concebida en este código. Deben de recordar ustedes que cuando redactan la demanda, ahí dicen postulación procesal. Actúo en representación de fulano de tal.
La ley establece generalmente ciertas limitaciones al derecho de comparecer en nombre propio. Estas limitaciones que no atañen la capacidad propiamente dicha, sino a la habilidad para litigar como ejercicio de una profesión garantizada, reglamentada y defendida por el Estado. En ese sentido, la ley exige que para comparecer en un proceso, las personas capaces, sean que actúen en nombre propio o representación, deben hacerlo por medio de un abogado, a menos aquellas que tengan dicha calidad. Entonces, aquí tenemos que la asistencia jurídica, es decir, yo puedo ser asistente de una persona, de alguien que tenga una relación jurídica. Simplemente soy el abogado, el que le orienta, el que lo instruye. ¿A qué cosa? A realizar, a proponer y buscar una sentencia motivada, razonada y fundada en derecho. La asistencia jurídica puede ser onerosa y gratuita, que eso está regulado en el 3299 del Código Civil. Es onerosa cuando se ejerce por un abogado particular y es gratuita cuando el Estado, a través del defensor público, te representa. Lógicamente que todo esto es previa acreditación de conformidad con la ley. Y que también lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos, exactamente en el artículo 24 de dicha convención. Si nosotros vemos ahí la intervención de los abogados, asimismo dice el artículo 87, párrafo segundo, yo siempre lo subrayo en grande. Asimismo, la parte podrán actuar en el proceso por medio de apoderado o apoderada, constituidas conforme la ley, quienes deberán presentar el respectivo poder con el primer escrito o la realización de la primera actuación, sin perjuicio de lo facultado por la autoridad judicial. Aquí tenemos también que los procesos de una de las partes esté asistido o representada por el abogado o la abogada, la otra deberá estarlo igualmente. En las mismas, debe existir lo que se llama dualidad de posiciones. Dualidad de posiciones. Ahí tenemos en el 90 la obligatoriedad del poder, conforme el 3293 civil, que habla acerca del mandato, y el Poder General Judicial, que está regulado en el 3357 civil. Y en el segundo párrafo del artículo 90, aquí lo estoy buscando, el párrafo segundo, habla acerca de que se rige por la máxima literalidad. Es decir, no podemos nosotros inventar en un proceso facultades que no están dentro del poder, pero son facultades inherentes, como por ejemplo desistir, allanarse, poder mediar. Lo tiene que decir el poder. Si no lo dice, nos tendríamos que ir al 3357 civil a verificar cuáles son las facultades que tiene el Poder General Judicial. Y una vez determinada el Poder General Judicial, las facultades, entonces se procede a hacerlo. Debemos de recordar que hoy los escritos deben de ser firmados y sellados por las partes y por el abogado. Ojo, si es asistente jurídico, tiene que firmarlo y sellarlo el notario y firmar la parte. Si es a través de Poder General Judicial, no es necesario que la otra parte firme, simplemente basta, dice, con la firma del notario y la rúbrica. Y ahí tenemos nosotros que los notarios y los abogados, en este caso deberes del abogado, surgidos de un poder, es decir, aquí tenemos ahora nosotros responsabilidades como siempre. Y hoy lógicamente sabemos que nos abren un proceso disciplinario a través de la Corte Suprema de Justicia, y creo que la doctora Juana Méndez es la encargada por la magistrada para darle seguimiento
a los casos. Y por ejemplo, los casos de los muchos abogados que se han ido a criticar, ya sea por negligencia, por irresponsabilidad, por cobrar y no hacer un trabajo. Entonces, aquí el CPCN, y deben de recordar que se le puede aplicar el artículo 95, en el párrafo último, que habla acerca de que si el abogado o la abogada no está actuando con lealtad procesal, entonces en 72 horas se enviará de oficio, se girará un oficio al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, sin perjuicio, dígase bien, de las responsabilidades civiles y penales que las personas puedan entablar en un proceso civil correspondiente. Aquí tenemos también el cese de la representación, que no es simplemente ya firmé la revocación del poder, no, sino que cuando la renuncia es voluntaria y no cabe, pues prácticamente y entonces aquí cabe lo que sería prácticamente el artículo 93, cuando hay cese de la representación. No es cuestión de que yo ya no soy tu abogado, no, hay que ir a presentar a Ordice prácticamente el escritito, adjuntándolo, pero todavía él es el abogado hasta después de 10 días máximo, contado a partir del requerimiento del hecho, y prácticamente seguirá representándolo por 60 días, conforme el artículo 81, el párrafo tercero y cuarto del CPCN, cuando prácticamente por fallecimiento del abogado o la abogada, en cuyo caso se hará saber al poder dante la defunción, a fin de que se proceda a una nueva designación con un máximo de 10 días. Lo mismo será cuando se haya impuesto sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía. Aquí tenemos lo que sería el abogado común. Es como cuando, por ejemplo, yo, que acostumbro siempre en mis poderes general, agregar a otro abogado. Entonces, estos abogados tienen que trabajar bajo una misma línea del abogado común. Es decir, los abogados se ponen de acuerdo quiénes de los dos van a dirigir tal actuación. ¿Quiénes de los dos? Ahí prácticamente lo podemos seguir leyendo. También las actuaciones sujetos procesales. Aquí, cuando el abogado de repente está actuando con indecoro, faltando el respeto en una audiencia, entonces uno le puede pedir a la autoridad judicial de que le aplique el artículo 95 para que le llame la atención. Dice el artículo 95, inciso 1, actuar ante la autoridad judicial con el decoro correspondiente. Si él actúa indecorosamente, se le puede aplicar. Hacer sus alegatos de entrada, en estrado, con el debido respeto y decencia. Presentar sus escritos sin expresiones, palabras injuriosas, calumniosas, indecorosas contra las partes y la autoridad judicial, bajo apercibimiento de tener dichas palabras y no opuestas, y respetar las reglas de la buena fe y el actuar con lealtad, respeto, probidad y veracidad. Ahí prácticamente tenemos lo que nosotros hablamos, ¿verdad?, referente de las actuaciones procesales. Y hay una sección a la regla en la postulación procesal obligatoria. Es decir, que no es que no necesites de un abogado, siempre uno necesita de un abogado, siempre, pero que no es indispensable para que se dé la actuación. Por ejemplo, en los procesos sumarios, que es monitorio, mediante formulario, pues no es necesario que un abogado lo represente, simplemente pues va al juzgado, pide el formulario del proceso monitorio, y algo que debe decir es la dualidad de posiciones. Si una de las partes tiene abogado y la otra no,
El que tiene el abogado no podrá entrar a la audiencia con el abogado, sino que va a entrar en conjunto, uno con el otro. También en la solicitud de medida urgente de protección de derechos e intereses legítimos, previo a la apertura del proceso, ojo, sí. Y presentar ante la Defensoría Pública la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita para que pueda prácticamente proceder. Y en los actos de jurisdicción voluntaria, también ahí está la regla a la excepción de la postulación procesal obligatoria. Reciban todos un cordial saludo. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Hablamos prácticamente 3, 4 temas. La clase, como siempre, siempre para ustedes fue realizada. Un saludo a todos, hasta las regiones autónomas, Ciuna, Bonanza, Rosita, Puerto Cabeza, también Río San Juan, que de ahí me han estado escribiendo. Reciban todos un cordial saludo y también ya va a estar la tarea para que el día domingo a las 6 de la tarde como tiempo máximo para enviarla. Próxima semana envío nota de la primera y de la segunda tarea. Un abrazo a todos mis queridos discentes. Hasta la próxima semana.